Estimados amigos, hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que abramos las Escrituras en el primer pacto, profeta Isaías, en el capítulo 6. Isaías en el capítulo 6. La Escritura muestra, amigos y hermanos, que inmediatamente que el hombre desobedece y peca allá en el huerto, ¿no? Génesis capítulo 3. Inmediatamente que el hombre desobedece y peca, Dios el Padre establece una palabra profética que es una promesa para su creación. Y Dios promete en su autoridad que de la simiente de la mujer se levantará uno que golpeará la cabeza de la simiente de la serpiente, hablando de Satanás. Luego establece algunas otras manifestaciones del Señor que constituían promesas, ¿no? Luego Caín, Abel traen presente al Señor y el Señor también manifiesta cuando acepta el presente de Abel, que es cordero, y no acepta el presente de Caín, que era producto de la tierra, una tierra que estaba ya bajo maldición de Dios. Entonces Dios lo que está declarando es que esa tierra maldita debe ser redimida y esa redención debe hacerse a través de cordero. Que Dios no acepta más sacrificio, Dios no acepta otra forma de adoración que no sea a través de un cordero. Pasan los años y Dios, el Señor, utiliza a sus profetas para entregar una palabra que apunta hacia el cumplimiento de las promesas del Señor acerca de aquel que debía redimir a la humanidad. Por favor, Isaías capítulo 6. Voy a permitirme leer con usted desde el versículo número 1 para que examinemos el versículo 8 luego, ¿no? En gracia del Señor. Dice desde el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, o sea, en ese año, así está diciendo, en ese año, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro, hablando de los serafines, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya, limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dijo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Amén. Amén al Señor. Gracias, gracias, decimos al Señor.
debemos centrarnos los minutos que el Señor en su gracia nos permita en el examen del versículo 8, pero no es posible omitir el relato del capítulo 6, los primeros versículos. Cuando el profeta dice, bueno, en aquel año en que muere Usías, rey en Israel, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban o cubrían el templo, y habla de la presencia de los serafines, habla de la presencia de los serafines, que eran seres celestiales, dice, con 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y ellos tenían una expresión de servicio, de alabanza, de adoración permanente, proclamando santo, 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 el Señor Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esta expresión es muy, muy hermosa, porque uno puede ver que se repite literalmente en el libro de Apocalipsis, en la revelación de Jesucristo el Señor. Se repite esta figura. Si usted pudiera acompañarme o dejarle el registro allí, Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4. Luego que en el versículo 1 dice que una voz invita a Juan, al apóstol del Señor, un hombre muy anciano que estaba en la isla de Patmos, dice que una voz como de trompeta que le dice, sube acá, dice en el verso 2, al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Un trono establecido. Isaías dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y habla del aspecto tremendo, terrible del que estaba sentado en el trono. Isaías dice, vi yo al Señor y sus faldas. Claramente no dice Isaías que haya visto algún rostro, alguna forma, alguna figura. Dice que vio a uno sentado, al Señor sentado en su gran trono, pero dice que sus faldas cubrían todo el templo. Isaías inmediatamente hace referencia a los serafines, estos seres con 6 alas, ¿no? Muy bien. Y en el capítulo 4, después de hablar de 24 tronos pequeños que estaban con 24 ancianos, dice, en el verso 6 de Apocalipsis 4, delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente tenía semejanza de león, el segundo de becerro, el tercero era rostro de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Dice, y estos 4 seres vivientes, mire por favor, estos 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, como los serafines de Isaías 6. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, dice, y no cesaban de día y noche a decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Si usted observa, está hablando de una figura muy similar a la de Isaías capítulo 6, en cuanto a la forma, en cuanto a las alas, en cuanto a que estaban allí adorando al Señor, pero sobre todo en cuanto al contenido de su alabanza. En ambos lugares había entonces una proclamación del santo, 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 que es una proclamación que no inventó hombre alguno, sino que es una palabra que está expuesta allí en Éxodo, cuando el Señor se presenta y pasa delante de Moisés, y el mismo Señor, el único que puede proclamar esta grandeza, Él dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Muy bien.
Interesante, permítame porque lo vamos a necesitar para examinar el versículo 8. Interesante cuando en Apocalipsis capítulo 4 dice en el versículo 1 y 2, después de esto dice Juan, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Interesante, una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta cosa. Y al instante, dice, estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono, aleluya, uno sentado. Cuando Isaías dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, no hay duda que está hablando de una revelación muy cercana a la de Juan en la isla de Patmos. Cuando él ve esa puerta abierta en el cielo, la voz que le llama, y él asciende entonces a la presencia de Dios en el cielo, en una revelación simplemente increíble y gloriosa. De nuevo, interesante entenderlo cuidadosamente, cómo es que Isaías tiene acceso también a este trono en el cielo, porque no es un trono terrenal. De hecho, había estos mismos seres celestiales, estos serafines estaban allí, dice, alrededor sobre el trono, y lo que hacían, uno, dado que tenían 6 alas, con uno cubrían su rostro, no podían mirar al que estaba sentado en el trono. Con 2 cubrían sus pies, como la palabra que le da el Señor en el capítulo 3 de Éxodo a Moisés, cuando Moisés se acercaba a la zarza que ardía y no se consumía, y el Señor le dice, quita el calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás es santo. Aleluya. Entonces los serafines saben que están en un lugar santo, santísimo. Entonces con 2 alas, 2 cubren su rostro, pero con 2 cubren sus pies, con las otras 2 volaban, pero de su boca sale permanentemente esta alabanza al Señor Dios de los ejércitos. Santo, 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 toda la tierra, aleluya, toda la tierra está llena de su gloria. La reacción de Isaías es hermosa en términos de que él reconoce que ante tanta santidad, él, siendo un hombre, un mortal, un hombre con pecado como somos todos los mortales, él dice, me llegó la hora de morir, no tengo opción, no podría seguir viviendo si mis ojos han visto al Rey. No su rostro, pero he visto el trono, he visto su presencia, he visto cómo sus ropas cubren, protegen, bendicen, llenan de gloria el templo. Entonces me llegó la hora de morir. ¿Y por qué? Porque yo soy un hombre de labios inmundos. Entre lo que yo digo y hablo, no hay comparación con lo que dicen los serafines cuando proclaman santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. O sea, yo no podría mantenerme tampoco en santidad absoluta como los serafines, porque yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Sin embargo, dice que cuando él estaba en este tiempo de examinar su vida, dice que uno de los serafines con una tenaza, un elemento, dice que tomó un carbón encendido, ¿no? Tomó un carbón encendido y lo puso sobre los labios del profeta, y se produce una cosa preciosa, necesaria para entrar al versículo 8. Dice que el serafín le dice, puesto que esto tomado de la presencia de Dios, este carbón tomado de la presencia de Dios, puesto que esto tocó tus labios, le dice, ha sido quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, en este momento has sido justificado y santificado. Pero está hablando de un carbón, de un fuego que fue tomado del trono mismo de Dios. Es un fuego
purificador. Aleluya, usted lo entiende, es un fuego que quema, un fuego que quita el pecado, es un fuego que transforma la vida. Aleluya. Malaquías va a decir en el capítulo 3, dice, hablando de el Señor, he aquí mi mensajero, dice, hablando de Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, aleluya, proclamando a Cristo, vendrá el Señor, dice, versículo 3, y se sentará, el Señor que viene, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, al sacerdocio, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Muy bien, muy bien, muy bien. Versículo número 2, dice, hablando de la venida del Señor, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él, mire cómo dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces se sentará para afinar y limpiar la plata. O sea, cuando el serafín viene y toca con el carbón encendido, toca los labios de Isaías, lo que hace con él es manifestar, es proclamar, es profetizar también, como de la presencia del Señor, como de la santidad de Dios vendrá el fuego purificador. Aleluya, ese es el punto. Vendrá el fuego purificador, vendrá esa brasa encendida que quitará el pecado, que purificará la plata en el caso de los sacerdotes y que hará santidad, santificación y justificación en aquellos que sean tratados por el bendito Señor. Cuando ocurre esto y el profeta es justificado y santificado por este carbón que viene de parte de Dios, dice en el verso 8, por favor, si puede esté conmigo, es breve, si puede esté conmigo, dice en el verso 8, después, o sea, luego de ser purificado, luego de ser santificado, luego que el serafín le dice, a partir de ahora es quitada tu culpa y limpio tu pecado, o sea, está en condiciones de estar aquí, en este lugar santísimo. ¿Y por qué decimos que el profeta accedió a ese lugar tan alto y especial? Porque dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? No es una voz que sale de la tierra. No es una voz que está en algún lugar de la... No, es la voz del que está sentado en el trono. ¡Aleluya! Es la voz del que está en el trono diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y luego dice en el original, y dijo. La traducción no es muy afortunada aquí, porque se entiende como que la respuesta la da Isaías el profeta. No, perdón. Isaías está presenciando un segundo, un momento glorioso, ¿qué duda hay? Donde Dios el Padre preside un consejo celestial y Él está diciendo, bueno, el pecador está muerto a causa del pecado. La visión del capítulo 1 de Isaías es que todo hombre es como llaga podrida de la cabeza y hasta los pies. Entonces, ¿qué hace Dios allí en un consejo celestial? Dice, bueno, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Pero Isaías, este hombre que ha sido santificado por el fuego del altar, él oye que no hay cambio de voz. Dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y dijo, él oyó la misma voz y dijo,
heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué es tan interesante esto de que haya oído la misma voz? ¿Por qué es tan interesante? Bueno, porque en Juan capítulo 14 el Señor Jesucristo después va a decir a Felipe, Felipe, ¿cómo no vas a creer o a entender que yo soy en el Padre y el Padre en mí? En el capítulo 10 de Juan, el Señor le dice a los discípulos, yo y el Padre, uno somos, uno somos. El Espíritu Santo da testimonio al apóstol Pablo y escribe a los filipenses en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, dando testimonio de Cristo, dice, el cual, Cristo el Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el testimonio es de donde parte el bendito Hijo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Cómo no iba a ser igual si Él era Dios? Entonces Isaías lo que hace es escuchar la primera voz que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero él observa que la segunda voz no es distinta. No es que otra persona responde, no es que algún servidor en los cielos responde. Entonces, y dijo, ¿qué duda hay la voz del bendito Hijo, que es la misma voz del Padre? Porque yo y el Padre uno somos. Porque es la manifestación de amor del Padre que se hace presente en su Hijo cuando Él toma forma humana. Porque es la gloria de Dios que se manifiesta cuando, Juan capítulo 1, cuando el verbo, cuando la palabra de Dios toma forma humana. Y dice Juan, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y lo vimos lleno de gracia y de verdad. O, como dirá en el mismo capítulo 1 de Juan, dirá, bueno, a través de Moisés conocimos la ley, pero dice, a través de Jesucristo conocimos la gracia y la verdad, porque a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Debo terminar, pero esta escena del capítulo 6 de Isaías debe ser de lo más glorioso que existe en las Escrituras. Porque después de traer en mente lo pasado en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer acceden a la palabra de Satanás, son tentados y acceden a la tentación y caen, desobedecen, pecan y por causa del pecado entra la muerte. Después de aquello, qué hermoso es. ¡Aleluya! Que se levante nada menos que el bendito Hijo de Dios para decir, yo iré. Amén, yo iré para rescatar a aquellos que originalmente habíamos sido creados como hermanos menores de Jesucristo, pues habíamos sido hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Amigos, hermanos, se abre aquí una tremenda compuerta de salvación y de gran bendición. Espero en los próximos días que sigamos examinando cómo se va manifestando la profecía de Dios a fin de llegar luego a el tiempo en que la profecía es cumplida y la palabra de Dios y la manifestación de Dios en Cristo su Hijo se hace presente para que en Él todos nosotros, los que creemos, tengamos salvación y vida eterna. Que Dios, el Señor, le bendiga.